En este vídeo vamos a hablar en profundidad del tocado doble. Lo primero, lógicamente, sería definir qué es un tocado doble. La situación en la que ambos contendientes se impactan mutuamente en el mismo tiempo o casi en el mismo tiempo, como veremos más adelante, es a lo que llamamos tocado doble. Es uno de los fenómenos más debatidos y analizados en las artes marciales históricas europeas. Mientras que en la esgrima olímpica o en los torneos actuales a menudo se gestiona como un simple cómputo de puntos o una nueva puesta en guardia, la perspectiva histórica y biomecánica nos muestra una situación muy diferente. Este vídeo quiere proponer un mapa completo para desglosar la anatomía del tocado doble, analizando sus causas psicológicas, físicas y mecánicas, y cómo la transición hacia el espacio competitivo actual o deportivo ha ido modelando la conducta del esgrimista. Para comprender la gravedad de un golpe doble, es necesario acudir a la base doctrinal de los tratados. Todos los sistemas de combate histórico y las artes marciales, sean del lugar que sean y sean de la época que sean, se fundamentan en un pilar único, que es neutralizar al enemigo o neutralizar una amenaza sufriendo el menor daño posible. La prioridad absoluta de todas las artes marciales es la autopreservación. En la esgrima histórica, el tocado doble no se interpreta como un empate técnico o una coincidencia desafortunada. Se considera la falla absoluta del sistema aplicado. Si ambos tiradores ejecutan un impacto en el mismo tiempo esgrimístico, ambos tiradores han fallado en la ejecución técnica. Y desde una perspectiva estrictamente marcial, el doble no es un lance del juego, es una demostración geométrica y táctica de un fallo que con armas de verdad hubiera sido fatal. Existe cierta tendencia a exportar conceptos de disciplinas de agarre o defensa personal o de otras artes marciales sin armas hacia la esgrima, lo que denominamos la falacia del sacrificio. En una lucha, en judo, en jiu-jitsu, incluso en deporte de golpeo, hay ciertas técnicas que comprometen el equilibrio o la posición para asegurar una proyección, un control definitivo o una sumisión sobre el oponente. La ausencia de armas permite que ese sacrificio posicional sea ventajoso tácticamente. Sin embargo, con armas blancas, ese sacrificio posicional se convierte realmente en un peligro letal. Los maestros históricos esgrimistas, a lo largo de todos sus tratados y de la historia, insistían en un factor crítico, que era el efecto letargo o la muerte aplazada. Una estocada o un tajo que mecánicamente es letal, difícilmente incapacita al oponente de forma instantánea. La potencia de la adrenalina permite que un individuo herido de muerte mantenga cierta capacidad motriz durante los segundos necesarios para devolver el golpe. Por esta causa, tratados como los de la tradición de Lichtenauer o los manuales de la verdadera destreza exigían el control estricto de la hoja enemiga, mediante conceptos como el atajo, ganancia de grados, etc., tanto durante la ejecución del ataque como al finalizar este, impidiendo que el oponente pueda accionar su arma incluso por un reflejo final. En este análisis del tocado doble que estamos haciendo, hay que ver que en el siglo XXI no podemos obviar el entorno de seguridad en el que entrenamos. El uso de protecciones modernas, caretas de 1600 newton, chaquetillas pesadas, guantes articulados, gorjales, coderas, sombreras, etc., introduce un sesgo psicológico inevitable en el tirador actual. Al eliminar el peligro de lesión grave, el cerebro no procesa la amenaza del dolor, por decirlo de alguna forma. El instinto biológico de preservación se ve mitigado por la certeza de la seguridad física. Yo puedo lanzarme contra otro tirador a lo loco porque sé que mi equipo me protege, algo que no haría en un combate de boxeo, por ejemplo, o en otras artes marciales donde me estaría exponiendo a un caos. Como consecuencia, la prioridad táctica de defenderse primero se degrada en favor de la iniciativa ofensiva. Es decir, aceptamos que nos golpeen si con ello aseguramos nuestro propio golpe, transformando un peligro mortal histórico en un simple punto en contra. Obviamente, la existencia de estos equipos de seguridad es un avance magnífico que evita lesiones y nos permite combatir al máximo nivel sin peligro. Sin embargo, la consecuencia colateral es que debilitamos la esencia de la disciplina.
Al eliminar la percepción del daño, despojamos al asalto de la lógica histórica. Dado que no podemos ni debemos prescindir de las protecciones, la única solución posible para este caso habita en la mente. Y esto pasa por una concienciación absoluta de los propios tiradores de la sala, que deberían mentalizarse para combatir bajo la hipótesis mental del peligro y de las consecuencias que hubieran tenido los impactos si no hubieran llevado esas protecciones. Al fin y al cabo, si combatimos con espada, la meta final no debería ser ganar el asalto a cualquier precio, sino salir vivos y enteros de él. Aparte del factor psicológico, existen condicionantes fisiológicos inevitables durante los combates de alta intensidad. El primero es la disminución del campo visual provocada por el estrés, lo que normalmente se conoce como visión de túnel. Es típico en otras disciplinas y artes marciales que durante el asalto tu esquina te esté gritando lo que debes hacer y no les escuches, o que no veas lo que sucede a los lados como el público o las gradas. Y aunque esto se va puliendo y perfeccionando con el tiempo y la experiencia, siempre existe ese efecto túnel en mayor o menor medida. En nuestra disciplina llamamos efecto túnel a cuando un esgrimista fija su atención exclusivamente en la apertura del oponente para colocar su punta y su mente tiende a ignorar los estímulos periféricos, incluyendo la trayectoria de la hoja contraria que ya está en camino. El doble normalmente aquí acontece por un déficit de percepción, no por una decisión táctica. El segundo factor sería el desfase en el tiempo de la contestación biológica, el proceso que incluye la admisión visual de la contra del oponente, la transmisión de la señal al sistema nervioso central, la toma de decisión y la acción muscular para pasar de ataque a defensa, que necesita un tiempo específico. En distancias cortas, este tiempo de procesamiento suele ser mayor que el tiempo que tarde el arma del oponente en avanzar, haciendo que la contramedida defensiva sea físicamente imposible una vez iniciado el ataque. ¿Significa esto entonces que el tocado doble es un fallo inevitable debido a nuestra propia biología? No. Lo que esto demuestra es que pretender una contramedida cuando el ataque ya está en camino es una equivocación. La solución que proponen los tratados no se basa en la velocidad de los músculos, sino en la anticipación táctica, en el control del espacio y de la hoja contraria antes incluso de iniciar nuestra propia acción ofensiva. Un fallo común en la interpretación del combate con espada es asumir que un impacto detiene el movimiento del oponente. A diferencia de las armas de esgrima olímpica, los simuladores de esgrima histórica o de EMA poseen una masa y una distribución del peso que generan una energía cinética y una inercia considerables cuando están en movimiento. Esto nos introduce en la mecánica del golpe inevitable. Si un tirador inicia un tajo con el peso de su cuerpo involucrado y su oponente decide ejecutar, por ejemplo, una estocada directa en el último tiempo, esa estocada no va a anular la física del objeto en movimiento. Aunque el primer tirador se lleve el impacto, la trayectoria de su arma va a continuar por inercia, golpeando al adversario de igual manera. La técnica, por tanto, debería ser capaz de desviar la masa del arma enemiga fuera de la trayectoria del cuerpo. De lo contrario, el resultado final y mecánico va a ser siempre un doble. Ahora bien, desde un punto de vista estrictamente técnico, los dobles en sala se suelen concentrar en tres fallas mecánicas principales. Una de ellas es la falla en tiempo y distancia. Esto es iniciar acciones ofensivas simultáneas debido a una lectura que no es adecuada de la intención del oponente, o quebrantar la distancia de seguridad hacia la distancia del juego de manera descuidada sin haber establecido una línea de presión previa. Otra podría ser la ausencia de cobertura o de oposición, lanzar golpes sin tener preparado un contraataque, lo que implica atacar sin angular el arma, sin utilizar el fuerte de la hoja para cubrir el plano, o sin emplear la mano libre en las disciplinas que lo requieran. A esto aparte se suma la flexibilidad de los simuladores modernos. Tanto las hojas de metal como las de plástico flexan con el impacto, lo que a veces provoca que la punta salve una cobertura que es legítima y conecte un doble debido a esa deformación mecánica. Por otra parte, está lo que llamaríamos una respuesta refleja, que acontece cuando el atacante logra un tocado limpio, pero no gestiona la salida de la distancia de forma segura
ni mantiene el control de la hoja enemiga tras el impacto, permitiendo que el oponente pueda responder por puro reflejo inmediato. Por otra parte, la morfología y la dinámica propia de cada arma modifican la naturaleza del tocado doble. En la espada ropera, el doble suele presentarse o se da en forma de doble estocada lineal. Generalmente es cuando buscamos el cuerpo del adversario sin haber ganado previamente la línea exterior o interior, lo que permite que ambas puntas viajen por caminos paralelos hacia sus objetivos, es decir, por no salir por las líneas transversales. En la espada larga, el doble más frecuente suele ser el intercambio de cortes a la cabeza o el doble a los brazos, que normalmente se da por una falta de estructura al cruzar las armas o al no ejecutar de forma exacta las acciones de contragolpe con la flexión adecuada de las manos para proteger la línea alta. Al final, podemos decir que la clave está en cómo se entrena. Muchos achacan el problema del doble tocado en los torneos modernos argumentando que la obsesión por el punto destruye la lógica de la supervivencia. Nuestra experiencia nos dice que la verdad es otra. En nuestra sala, por ejemplo, permitimos el tocado doble en los asaltos y eso no nos ha impedido ganar campeonatos fuera. El problema no es la competición en sí, sino usar normas permisivas como excusa para combatir sin control. Un buen torneo, al igual que pasó en las MMA, no tiene por qué desnaturalizar el arte marcial. Al contrario, es el examen definitivo que pule la técnica y demuestra bajo una presión auténtica quién es capaz de puntuar saliendo completamente ileso del enfrentamiento. Para concluir, nos gustaría decir que la comprensión de la anatomía del tocado doble es fundamental para la evolución de cualquier esgrimista histórico. No tratamos de generar un debate moral sobre si el enfoque deportivo es superior o inferior, sino de entender qué marco conceptual estamos aplicando en cada asalto. Analizar de forma seria por qué hacemos tocados dobles en nuestros asaltos nos permite identificar las carencias que tengan las estructuras de nuestros ataques, la gestión de la distancia y el control del arma del oponente. El tocado doble debe seguir siendo el principal indicador del control técnico en la sala. El testimonio de que en la esgrima histórica la efectividad del ataque carece de valor si no va ligada indisolublemente a la perfección de la defensa. Podéis dejar vuestras observaciones sobre la gestión técnica del doble en vuestras salas, en la sección de comentarios y podemos debatirlas. Muchas gracias y buen entrenamiento a todos.